La inteligencia artificial resume, redacta, diseña y hasta programa. La tentación es clara. Si la máquina lo hace por mí, ¿para qué esforzarme? ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial sin perder la capacidad de pensar? Esto y más en la Plaza de Toro. Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública. Economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro. Acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Hoy muchos estudiantes llegan al aula con copilotos tecnológicos que redactan, resumen y ordenan ideas. Tienen, en segundos, una puerta abierta al conocimiento de toda la humanidad. La inteligencia artificial es una herramienta potentísima, probablemente el mayor salto de productividad desde el inicio de Internet. Pero si la inteligencia artificial puede hacer los procedimientos de las tareas por nosotros, ¿estamos aprendiendo de verdad? Aquí aparece el primer problema. Con los entregables de siempre, es muy difícil para los profesores verificar el aprendizaje. Dejar lecturas en casa, pedir ensayos o inclusive diseños se vuelve poco útil si la inteligencia artificial puede hacerlos en segundos. Como profesor les puedo decir que hay pocas cosas más frustrantes que leer ensayos idénticos con el mismo tono y los mismos errores porque muchos estudiantes se lo encargaron a la inteligencia artificial. Por eso hay que cambiar el enfoque. La escuela debe priorizar cómo pensamos y cómo formamos criterio en lugar de centrarse en la elaboración de productos finales. Esto implica priorizar que estudiantes puedan comprender a fondo lo que leen, argumentar con evidencia y contraejemplos, verificar fuentes para distinguir lo verdadero de lo falso y formular buenas preguntas y prompts para no externalizar el juicio, aun si los estudiantes delegan parte del procedimiento. Los docentes no podemos enseñar como en el siglo pasado. Hay que sacar lo mecánico que la máquina hace mejor y liberar tiempo para las competencias que construyen el pensamiento. Hola, soy Rafaela Diego y soy vicerrectora académica del TEC de Monterrey. Entre otras responsabilidades, pues trabajo con el modelo educativo, con nuestros programas de estudio, tanto de profesional como de posgrado. ¿Qué tenemos que enseñar? Creo que, medio que lo mencionaste, el pensamiento crítico es fundamental. El saber cuestionar, el saber validar, el saber contrastar. Ya era importante antes, ahora utilizando herramientas de inteligencia artificial es aún más importante. La ética es fundamental. Nos enseña cuándo utilizarla y cómo utilizarla, la inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, siempre ha sido una competencia súper importante, incrementa en importancia. La tercera, quizá yo diría que es comunicación. En una comunicación ya humano-máquina, ¿no? No solo humano-humano, y la habilidad de saber plantear problemas, plantear preguntas que sean relevantes y que lleven a resultados útiles. Entonces, si yo fuera a elegir tres, hay muchas otras que son importantes, pero si yo fuera a elegir tres, pensamiento crítico, ética y comunicación serían esas tres. En la era de la inteligencia artificial, la escuela debe formar pensamiento crítico. El reto es que con las evaluaciones de siempre, que consideran más el resultado que el proceso, eso casi no se ve. Desde que aparecieron los chatbots de inteligencia artificial, pasa algo muy claro. Estudiantes producen entregables impecables que simulan comprensión. Si las escuelas siguen evaluando igual, terminarán premiando un producto que no es del estudiante y que no entrena lo que importa, pensar con evidencia y con criterio. De manera que la alternativa es mover la evaluación al proceso, revisar borradores en distintas etapas, pedir defensas orales breves para explicar los cómo, llevar tareas a prototipos y productos verificables, no solo a bosquejos. Creo que hay que establecer evaluaciones que sean basadas en proceso, por ejemplo, o lo que son bitácoras de trabajo, reflexiones intermedias, autoevaluaciones, debates, exámenes orales. Es decir, no solo evaluar el producto, pero evaluar también el proceso y tener evidencias del proceso que siguió el estudiante. Diseñar evaluaciones auténticas, problemas abiertos, casos reales y siempre tenemos que rescatar el recurso
de integrar componentes presenciales y sin conexión a Internet. Es decir, las evaluaciones offline, los exámenes escritos que en algún momento los dejamos o las evaluaciones en clase que quizá ya no se haga tanto, yo creo que hay que retomar y en aquello que podamos también observar el estudiante, el desarrollo del estudiante, cómo aplica el conocimiento. Creo que son evaluaciones o metodologías de evaluación que nos pueden ayudar. Si hablas de reglas mínimas, yo creo que lo primero que es responsabilidad del docente es declarar cuál es el uso que se va a hacer de la inteligencia artificial. Otra regla es siempre cuidar que exista evidencia de razonamiento propio, ¿no? Y eso también es parte del diseño de evaluación que yo tengo que hacer como profesora. Y, y finalmente también definir consecuencias claras para el uso no autorizado. A veces pienso que, para muchos profesores, lo más difícil de incorporar la inteligencia artificial en sus aulas es saber en qué momento es pertinente usarla. Hay muchas instancias donde esto es posible, pero para que quede más claro, les propongo un ejemplo sencillo de cómo ésta se puede utilizar para reforzar el pensamiento crítico. Un ejercicio fácil de realizar en clase pudiera ser que estudiantes le pidan a la inteligencia artificial tres explicaciones distintas de un concepto. Las y los estudiantes eligen una, comparan con las otras y defienden su decisión con evidencia. Esto convierte a la inteligencia artificial en un sparring que ofrece contraargumentos y los estudiantes aprenden a refutarlos. Sin embargo, ¿qué pasa si los profesores que imparten las clases no saben usar bien la inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias puede tener esto en el aprendizaje de los niños y jóvenes, sobre todo entre las personas de menores ingresos? Al volver, en la Plaza de Toro. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Un enorme desafío que tiene la educación en el mundo, pero particularmente en México, es que las y los profesores deben aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial que simultáneamente deben enseñar a sus estudiantes. Esto es mucho más complicado de lo que parece, puesto que típicamente hay resistencias de los docentes a aprender cosas nuevas que alteran la forma en la que han impartido sus clases en el pasado. Máxime cuando se trate de una tecnología que no está disponible para todos debido a la precariedad de recursos e infraestructura tecnológica de muchas escuelas en el país. Hablemos primero del reto de capacitar a las y los profesores para que integren la inteligencia artificial en sus cursos, para luego enfocarnos en cómo surcar las dificultades que agrega la desigualdad económica. ¿Qué formación necesitan los docentes y cómo se pone en práctica esto? Ella es Rafaela Diegoli, nuevamente. Yo creo que comienza por una sensibilización y por una gestión de cambio. La verdad es que lo veo mucho como una posibilidad de repensar y de llevar a mis estudiantes mucho más allá. Partiendo de esa sensibilización, la capacitación tiene que ser práctica y tiene que ser contextualizada, ¿no? Es decir, usar directamente talleres, espacios a donde yo pueda utilizar la inteligencia artificial directamente en el diseño de la clase o en el diseño de una evaluación.
o usar una herramienta que en mi industria, en mi contexto se está utilizando. Entonces, no es una capacitación teórica, es muy hands-on. Creo que casos de éxito y compartir experiencias entre pares es muy poderoso y hemos hecho algunos summits, encuentros de profesores que creo que son muy positivos porque los lleva a ir aprendiendo y a ir desarrollando juntos. Y finalmente, yo creo que hay que tener un enfoque incremental, ¿no? No podemos querer un cambio total de la noche a la mañana, hay que dar los primeros pasos. Yo creo que es más importante la constancia, la inercia, el seguir caminando, a querer que todos brinquen de un momento al otro. Y insisto, o sea, Él es Marco Fernández, profesor, investigador y director de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey. Estuvo con nosotros en el episodio pasado cuando hablamos del efecto de los celulares y las pantallas en el aprendizaje. aquí tenemos que entender, y me gustó mucho algunos de los textos recientemente, justo con esta preocupación de la urgencia de fortalecer la capacitación docente. Nosotros organizamos dentro de la Escuela de Ciencias Sociales estos cursos de verano, que pues tenemos la fortuna de contar con el apoyo presupuestal por parte del TEC para poder, junto con el Council for Academic Education, el CAE, organizamos un curso de 3 días justo de pensamiento crítico que además traía una sesión importante durante este curso de la reflexión del uso de la inteligencia artificial y las consecuencias y cómo se debe de aprovechar y demás. El año pasado habíamos tenido ya también un primer curso introductorio del uso de la inteligencia artificial para y la enseñanza y demás, que son aspectos básicos para que nosotros como docentes podamos actualizarnos en nuestra formación, robustizamos nuestras estrategias pedagógicas y veamos en la inteligencia artificial una herramienta que nos pueda ayudar a enseñar de manera más efectiva y no como esta herramienta del diablo, que pues sí trae un montón de broncas, pero está ahí. Y entonces, a veces cuando escucho a algunos colegas en medio de la desesperación de que sugieren, vámonos a hacer los exámenes a la antigua por escrito, en clase y demás, no estoy tan seguro que sea la manera más efectiva para poder enfrentar el reto, e insisto también oportunidad, que la inteligencia artificial significa para el aprendizaje de los estudiantes en México. Marco y Rafaela nos señalan lo que pueden hacer las instituciones educativas para capacitar a sus docentes. Pero ¿qué pasa con las escuelas públicas que no tienen recursos para esto? Estas son discusiones que se están dando prácticamente solo en instituciones privadas de élite, pero esto no es realmente la discusión a profundidad que se está haciendo en la escuela pública. Hay las mismas preocupaciones, pero con aún unas desventajas mayores en las que ni siquiera los planteles cuentan en su mayoría con la tecnología para a partir de ahí empezar a ver cómo formar en estas habilidades digitales a los docentes y que éstas puedan ser desarrolladas a su vez entre sus estudiantes. Entonces, sí tenemos un problema. Recientemente, cuando, por ejemplo, el gobierno federal anunció hace 3 semanas el cambio al marco curricular común de la media superior y hablaban de que pues, vamos a enseñar en la inteligencia artificial, y yo buscaba por todos lados y dónde está la capacitación docente y dónde está la partida presupuestal para cubrir estas carencias a las que hice referencia a las prepas públicas, pues todo eso brilla por su ausencia. Entonces, pues por un lado va la retórica y por otro va la cruda realidad de no tener las circunstancias para llevar a cabo estos propósitos que se aspiran en el marco curricular común. Me parece que el mayor riesgo en términos educativos es que la inteligencia artificial pueda ensanchar la desigualdad entre quienes aprenden a usar estas herramientas y multiplican su productividad y quienes se quedan obsoletos para el mercado laboral.
Marco Fernández nos subraya algunos de los riesgos sistémicos a la educación en México si no hay políticas públicas adecuadas. En primer lugar, un problema básico es que el país carece de evaluaciones para saber qué han aprendido y qué no han aprendido los estudiantes mexicanos. Solo 4 estados la tienen con sus propios recursos: Nuevo León, Querétaro, Guanajuato y Jalisco, y parémosle contar. Entonces, primer problema, no tenemos información para realmente saber dónde estamos parados. Segundo problema es que en el caso de la tecnología y la educación, tenemos limitaciones serias en términos de los fierros, ¿no? Porque para poder aprovechar la tecnología, pues en primer lugar hay que tenerla para después desarrollar las habilidades digitales de los docentes para incorporarla de manera efectiva en el aula. Y aquí es donde saltan a la vista inevitablemente las desigualdades de nuestro país. Por ejemplo, en el caso de las primarias públicas, solo 35% de ellas cuentan con una computadora y acceso a Internet, 49% en el caso de las secundarias, y en el caso de las prepas estamos hablando de 52%. El contraste con las privadas pues es enorme, ¿no? Porque por un lado el 85% de las primarias privadas, 90% de las secundarias privadas y 75% de las prepas privadas cuentan con computadora y acceso al Internet. Entonces, de arranque, pues tenemos un problema serio de desigualdad en el acceso a la tecnología. Y ahora eso se suma pues, una frágil preparación en el desarrollo de las habilidades digitales y su estrategia pedagógica para la incorporación en el aula. Escucho a Marco y me es difícil no preocuparme por cómo se pueden rezagar países como México, donde hay tantas carencias educativas. Y es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Está revolucionando muchas cosas y es lógico que también su desarrollo nos obligue a repensar la educación. Aquí es donde aparece la encrucijada de las universidades, instituciones que durante siglos fueron la puerta de entrada al conocimiento. Si las universidades privadas son muy caras para la mayoría de la población, y las públicas suelen estar saturadas, muchos estudiantes considerarán que es más eficiente aprender desde casa con un copiloto inteligente y recursos abiertos en casi cualquier tema. La pregunta de fondo que se harán es si vale la pena ir a la universidad en el futuro. Claramente el valor de la universidad no va a estar en ser la fuente exclusiva de conocimiento. Yo creo que desde hace mucho eso se ha cuestionado, no responde a la realidad. En la universidad, en nuestros procesos formativos, hacemos una curaduría importante. Yo creo que eso sigue siendo un rol de la universidad. No es un tema solo del acceso, pero ¿a qué deberías tener acceso? Qué es el fundamento mínimo, ¿no? En las diferentes profesiones. ¿Qué debes estar aprendiendo en este momento? Yo creo que las universidades siguen siendo ese espacio súper importante de crear experiencias de aprendizaje que sean transformadoras porque combinan esa interacción humana, la comunidad, la mentoría, el reto intelectual, porque eso te prepara también para el mundo laboral, ¿no? Porque en el mundo laboral no resuelves una problemática, no ejerces una función de manera individual. Si las instituciones educativas son entornos de validación de competencias de certificación confiables, al final también nosotros al otorgar un diploma estamos diciendo que este egresado tiene esas competencias y eso tiene un valor muy importante en el mercado. Y principalmente en muchas universidades hay un espacio de desarrollo integral. Como para fomentar el pensamiento crítico, no hay nada mejor que la lectura. Les pedí a Rafaela y a Marco que nos recomendaran libros o recursos para aprender más de estos temas. Rafaela nos sugiere varios libros que he ordenado de más sencillo de entender a más difícil. Estos libros son Brave New Worlds, How AI Will Revolutionize Education and Why That's a Good Thing, de Salman Khan, el fundador de Khan Academy. The Age of AI and Our Human Future, de Henry Kissinger, Eric Schmidt y Daniel Huttenlocher. All In on AI, How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence, de Thomas Davenport y Nitin Mittal. Y por último, un libro que ella recomendó en el episodio 76 de este podcast, el de los mejores libros del 2024.
Nexus, A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, de Yuval Noah Harari. Por su cuenta, Marco nos sugiere un libro y varios artículos de investigación donde se puede profundizar más. Estas sugerencias son The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness, de Jonathan Haidt. Generative Artificial Intelligence Without Guardrails Can Harm Learning, Evidence from High School Mathematics, artículo de investigación de Hamza Bastani y otros 5 coautores. Your Brain on ChatGPT, Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task, el famoso artículo de investigación de Natalia Kosmina y otros 3 coautores del MIT. Y un artículo de Substack de Ethan Mollick titulado Against Brain Damage, AI Can Help or Hurt Our Thinking. Rafaela Diegoli es la vicerrectora académica del Tecnológico de Monterrey. Es doctor en emprendimiento por la Universidad de Cantabria en España y es maestra en desarrollo y promoción de pequeñas empresas por la Universidad de Leipzig en Alemania. Marco Fernández es profesor y líder de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, así como investigador en temas de educación y corrupción para el think tank México Evalúa. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Duke en Estados Unidos, institución de la cual también tiene una maestría en la misma disciplina. Agradezco mucho a los 2 ponentes por acompañarnos el día de hoy. Espero que sus comentarios les hayan parecido iluminadores. En estos 2 episodios hemos explorado cómo la educación está cambiando debido a la presencia de los celulares y la inteligencia artificial. Sin embargo, en demasiadas escuelas se sigue enseñando con métodos más cerca del siglo XIX que del mundo que los estudiantes se enfrentarán mañana. Si los colegios y las universidades quieren seguir siendo relevantes, toca replantear cómo se imparten los cursos, qué se aprende, cómo se practica y cómo se evalúa. Pero esto no es solo tarea de las instituciones, también es nuestra responsabilidad, como estudiantes y como familiares de estudiantes. Es preciso cultivar lo que de verdad importa: pensamiento crítico, lectura profunda, comunicación clara, verificación de fuentes y capacidad para aprender siempre. Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo en casa y en el aula para entrenar estas habilidades hoy? Si seguimos en piloto automático, como si nada pasara, corremos un riesgo real: una sociedad más desigual y una generación con menos herramientas para conseguir trabajos bien pagados en el corto y mediano plazo. No se trata de pelear con la tecnología, sino de usarla para aprender mejor y pensar mejor. Esa elección empieza ahora. Con esto llegamos al final de este episodio de La Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.